Continuemos con los ejemplos de la graficación de las funciones racionales. Tenemos ahora otra función que es r de x igual a 3x al cuadrado más 6 partido x al cuadrado menos 2x menos 3. En este sentido, pues lo primero que tenemos que hacer es factorizar nuestro numerador y nuestro denominador, diciendo entonces que 3 por x al cuadrado más 2 partido x menos 3 por x más 1. X por x sería x al cuadrado, menos 3x más un x me quedaría menos 2x y menos por más da menos, 3 por 1 son 3, para que podamos verificar nuestra factorización en este caso particular. Observemos que el numerador no puedo reducirlo más porque no puedo factorizar una suma de cuadrados que podría darse en un momento dado ahí. Solo si fuese un signo menos, pues entonces podría seguir factorizando esta expresión. Como no lo puedo seguir factorizando, pues lo dejo aún como un término cuadrático, porque en este caso no me sirve de nada tener factores imaginarios dentro de mi expresión. El segundo paso, en todo caso, debería de ser las intersecciones o determinar las intersecciones con los ejes. En ese sentido, iniciamos con el eje X, en donde las intersecciones del eje X las vamos a tener cuando el numerador de mi expresión sea igual a 0. Es decir, r de x se hace igual a 0. La parte del denominador termina haciéndose 1 o termina haciéndose 0, como queramos verla en un momento dado. Y por ende, pues voy a tener que simplemente 3 por x al cuadrado más 2 va a ser igual a 0 cuando x al cuadrado más 2 sea igual a 0. Por supuesto, esto es multiplicando por un tercio ambos lados de la ecuación para que este 3 se haga 1. Y x al cuadrado pues va a ser igual a menos 2 o x va a ser igual a más menos la raíz de menos 2, que esto sería igual a más menos la raíz de 2i. Observemos entonces que el eje X o las soluciones de la ecuación que nos conducen a la intersección del eje X con la gráfica nos da valores imaginarios. ¿Qué significan esos valores imaginarios? Como en cualquiera de los casos anteriores que hemos tratado, pues esos valores imaginarios nos indican que mi gráfica o la gráfica de esta función particularmente no intersecta mi eje X. Vamos a la intersección con el eje Y o el eje SR de X en este caso, en donde vamos a tener que esto se va a dar cuando x es igual a 0. Por ende, r de 0 es igual a ¿cuánto? 0 al cuadrado de 0 por 3 es 0, y me queda entonces únicamente 6 partido 0 al cuadrado de 0 menos 2 veces 0, sigue siendo 0. Y me queda acá menos 3, en donde va a intersectar mi eje Y o el eje R de X en menos 2, que son los elementos que debemos ir tomando en cuenta. Intersecciones entonces con los ejes. Con el eje X no hay ninguna intersección para la gráfica de esta función, y con el eje Y pues vamos a intersectar mi eje Y con la gráfica en R de X igual a menos 2. El siguiente paso pues debería de ser pues, el hecho de que determinemos nuestras asíntotas, tanto vertical como horizontal. En ese esquema, pensemos en las asíntotas, primero con las verticales, y vamos a tener que las asíntotas verticales se van a dar en donde el denominador se haga 0, por ende vamos a tener que x menos 3 por x más 1 van a ser 0, ¿en dónde? Van a ser 0 cuando x menos 3 sea igual a 0, que nos va a decir que x es igual a 3, o que x más 1 se haga igual a 0, que eso se va a dar cuando x sea igual a menos 1. Por ende, tengo una asíntota vertical en x igual a 3 y otra asíntota vertical en x igual a 1.
para la asíntota horizontal. Recordemos que en este caso n es igual a m, es decir, el denominador del numerador, el denominador más grande del numerador y el exponente mayor de mi numerador y el exponente mayor de mi denominador son iguales. Es decir, este que sería n es 2 y este que sería m es 2. Por ende, los dos exponentes de la función polinomial que representa el numerador y el denominador, los dos exponentes principales son iguales. Por ende, pues debo de encontrar que y va a ser igual a sub n sobre b sub m. ¿Quién es a sub n y quién es b sub m? A sub n va a estar dado por el coeficiente del término principal del numerador y b sub m va a estar dado por el coeficiente del término principal del denominador. Observemos que el coeficiente de este denominador, el del término principal del denominador, es 1. Por ende, pues me va a quedar que a sub n sobre a sub m es 3 sobre 1 y esto me va a decir que y es igual a 3. Ojo entonces con que voy a tener una asíntota horizontal que va a estar dada simple y sencillamente en la recta y igual a 3. Las asíntotas verticales van a estar dadas en x igual a menos 1 y en x igual a 3. Tengo entonces ya definidos dónde están las intersecciones de los ejes con mi gráfica. Tengo ya definidas dónde van a estar las asíntotas tanto verticales como la horizontal a partir de la información que estamos planteando. Entonces lo que me resta ahora es pues conocer la forma del comportamiento alrededor de las asíntotas de la gráfica de mi función. Es decir, vamos de nuevo a establecer el comportamiento que tenemos alrededor de las asíntotas, diciendo que cuando x tiende, el signo de entonces y tiende a. Como tenemos una asíntota vertical en menos 1, analizamos cómo se comporta por menos 1 a la izquierda y analizamos cómo se comporta al acercarnos a menos 1 por la derecha. Tenemos otra asíntota vertical en 3, en donde vamos a ver cómo se comporta cuando nos acercamos a 3 por la izquierda y cómo se comporta cuando nos acercamos a 3 por la derecha. Vamos entonces a tomar en cuenta cada uno de estos elementos dentro de cada uno de los factores que acabamos de definir a partir de la factorización de nuestra función. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, vamos a irnos un poquitito a la izquierda de menos 1, en donde pues yo utilizo un décimo más o menos de diferencia para poderme acercar, ya sea por la izquierda o por la derecha, cada uno de los valores, en donde un décimo a la izquierda de menos 1 sería menos 1.1, menos 1.1 al cuadrado, pues realmente no importa qué valor sea, siempre y cuando sea cuadrado, pues va a ser siempre positivo. Positivo más positivo es positivo, por otro valor positivo, siempre me va a dar un valor positivo. En cambio acá, menos 1.1 menos 3, me va a dar menos 4.1, que sí es un valor negativo, menos 1.1 más 1 me va a dar 0.1 negativo, que es lo que tengo que indicar en este caso. Si voy a menos 1 y voy hacia la derecha, entonces en lugar de hacerme hacia la izquierda un décimo, voy a hacerme a la derecha un décimo. Menos 1 a la derecha un décimo va a ser menos 0.9. Menos 0.9 al cuadrado es un valor positivo el que me dan, más un valor positivo es positivo, por un valor positivo sigue siendo positivo. Menos 0.9 menos 3 me va a dar menos
3.9, que es un valor negativo, menos 0.9 más 1 me va a dar 0.1, solo que ahora es un valor positivo. Cuando voy a 3 y me aproximo a 3 y me voy a correr un décimo hacia la izquierda de 3, me va a quedar como 2.9. 2.9 al cuadrado es un valor positivo, más un valor positivo multiplicado por un valor positivo, voy a tener entonces que es un factor positivo acá. Ahora, 2.9 menos 3 me va a dar 0.1 negativo, que es lo que estamos anotando acá. Y cuando tengo 2.9 más 1, pues va a ser 3.9, que es un valor positivo. Cuando estoy en 3 y me hago a la derecha de 3, voy a acercarme otra vez un décimo, que sería entonces 3.1. 3.1 al cuadrado es un valor positivo, más 2 sería siendo un valor positivo, por 3 sigue siendo un valor positivo. 3.1 menos 3, ahora tengo 0.1, que es un valor positivo, y 3.1 más 1 me va a dar 4.1, que es un valor positivo. Con esta información que acabamos de desarrollar acá, entonces ya puedo llegar a concluir de que un número par de factores negativos que se multiplican y dividen me va a dar un valor positivo. Menos por menos es más dentro de menos por menos es más dentro de más va a ser más infinito positivo. Menos por más es menos dentro de menos, entonces me va a dar menos infinito negativo. Menos por más es menos dentro de menos me va a dar menos infinito negativo, y más por más es más, y más dividido dentro de más me va a dar más infinito positivo. ¿Cómo se comporta entonces la gráfica de mi función? Mientras me acerco a menos 1 por la izquierda, voy a decir que y tiene el infinito positivo. Cuando me acerco a menos 1 desde la derecha, voy a decir que y tiende al infinito negativo. Cuando me aproximo a 3 por la izquierda, voy a decir que y tiende al infinito negativo. Y cuando me aproximo a 3 por la derecha, voy a decir que y tiende al infinito positivo, que es la información que me está revelando este cuadro, este espacio, este análisis que estamos haciendo para definir la tendencia de mi gráfica de si va hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta entonces que lo último que me hace falta denominar o determinar es la manera en que se va a comportar mi gráfica y de poner tantos puntos como yo crea necesarios para poder terminar de construir la misma. Vamos a empezar dando algunos valores que me permiten visualizar qué pasa antes, entre y después de las asíntotas, ya que ya dijimos que esta gráfica de esta función no toca nunca el eje X. Por ende, no puedo decir que voy a ver qué va a pasar antes, entre y después de los ceros de la función, sino que tengo que ver qué pasa antes, entre y después de los valores de las asíntotas que acabamos de tomar en cuenta. Y para eso vamos a evaluar algunos valores que están antes de mis asíntotas, entre mis asíntotas y después de mis asíntotas. Por ejemplo, entonces, vamos a decir que tengo una asíntota vertical en donde en menos 1, en donde esto se indefine mi gráfica. También tengo una asíntota vertical en 3, también indefine mi gráfica. Es decir, no existe ese valor específicamente ni para menos 1 ni para 3. Y voy a decir que cuando estoy en 0, mi gráfica de mi función pues es igual a menos 2, ya que en ese punto la gráfica intersecta el eje X. Voy a copiar algunos valores que ya tengo precalculados para poder desarrollar con más facilidad este ejemplo.
En este esquema y con esta información, pues lo único que nos queda ya es construir pues, un bosquejo de la gráfica de nuestra función. Y para ese efecto, pues voy a hacer un bosquejo un tanto somero de la información que acabamos de plantear y de presentar. En donde lo primero que vamos a definir es dónde están nuestras asíntotas, tanto verticales como horizontales. Sabemos que tenemos una asíntota en x igual a menos 1 y la vamos a establecer pintándola como una línea discontinua, ya que no es un eje principal, y en este caso tengo que recordar que mi asíntota es una línea imaginaria. Al momento de graficarla, pues propiamente no debería de existir, solo me está sirviendo como una guía. En x igual a 3, pues tengo otra asíntota vertical que la estamos definiendo también de la misma manera para poder visualizarla y poder establecer la forma de nuestra gráfica. Y debemos de recordar que ahora nuestra asíntota horizontal no estaba sobre el eje X, sino que es una asíntota Y igual a 3, por ende debe de cortar mi eje Y en 3 y ser paralela a mi eje X de esa manera. En ese espacio particular, pues entonces observemos que cuando estoy en menos 4, estoy en 2.57. Cuando estoy en menos 3, estoy en 2.75, aproximándome a 3. Cuando estoy en menos 2, estoy en 3.6. Cuando estoy en 0, estoy en menos 2. Cuando estoy en 1, estoy en menos 2.25. Cuando estoy en 2, ya se convierte esto en menos 6. Cuando estoy en 4, tengo que es 10.8. Cuando estoy en 5, me queda un 6.75. Cuando estoy en 6, estoy aproximadamente en 5.43. Con esta información, más la información que recabé a partir de la tendencia alrededor de mis asíntotas, sabíamos que cuando estábamos acercándonos a menos 1 por la izquierda, mi asíntota mi valor iba a tender, mi gráfica iba a tender hacia el infinito positivo, con lo cual pues establezco ese espacio en donde cuando estoy acercándome a la asíntota por la izquierda, a la asíntota
x igual a menos 1, pues va a tender al infinito positivo, y luego mi gráfica va a tender a alejarse o acercarse un tanto a mi asíntota horizontal luego de haberla cortado. En el espacio intermedio, pues recordemos que cuando nos aproximábamos a menos 1 por la derecha, nos indicaba que íbamos hacia el infinito positivo. A veces es confusa esa información y podemos encontrar entonces cuantos valores querramos entre menos 1 y 0. Pero en el caso general, como sé que cuando me aproximo a menos 1 por la izquierda tiende a menos infinito negativo, cuando me aproximo a 3 por la izquierda sé que tiende al infinito negativo, y también sé que mi gráfica no corta nunca el eje X, pues esto me impulsa entonces a poder bosquejar de la siguiente forma la gráfica de mi función, ya que sé que cuando me acerco a cualquiera de las dos asíntotas tiendo al infinito negativo, y por último cuando me acerco a 3 por la derecha sé que va a tender mi gráfica hacia el infinito positivo, haciendo esta forma o comportándose de esta forma mientras vamos construyendo la gráfica. Puedo tender a un valor muy chico de x para ver más o menos dónde está ubicada mi gráfica y seguir observando que esta parte de la gráfica cortó mi asíntota horizontal. Sigo insistiendo, las asíntotas verticales no las puedo tocar, no las puedo cortar, aunque las asíntotas horizontales sí pueden ser cortadas. Y también puedo tender a un valor de x muy grande para ver si más allá corta la gráfica. Yo ya lo comprobé y simple y sencillamente no corta mi asíntota horizontal por mucho que nos vayamos hacia la derecha, y por mucho que nos vayamos hacia la izquierda, una vez que mi gráfica ya cortó la asíntota horizontal, no la vuelve a cortar nuevamente. Con esto entonces podemos establecer la gráfica de la función r de x es igual a 3x al cuadrado más 6 partido x al cuadrado menos 2x menos 3.